Bueno, gracias a las personas que han organizado esto, y en especial a Lola Monte, que es un encanto de persona, no hace falta que yo os lo diga, y entonces ella me explicó, me dijo, tú habla de lo que quieras. Me dio un resumen así, porque se iba a hacer la mesa redonda, y entonces como yo vi que en la mesa redonda se iba a hablar de la problemática de la guitarra actual, pues digo, bueno, ya que voy yo, voy a hacer como un pequeño recorrido, que por eso ponemos de dónde venimos, de cómo la guitarra pues se implantó en el conservatorio y tal. Iba a empezar desde 1831 que se funda el Conservatorio de Madrid, porque ahí hay unos intentos muy interesantes de Aguado y de otros guitarristas que quisieron ser profesores. Algunos a lo mejor no fueron, lo que pasa que era con profesores, no sé cómo se llamaba, era una cosa así un poco que no era oficial. Los estudios no fueron oficiales hasta Regino Sainz de la Maza, aunque se dio guitarra en varios sitios. Por ejemplo, en el Conservatorio de Valencia fue muy interesante. En García de la Rosa, que fue profesor de Narciso Yepes, pues allí algún año dio, algunos años estuvo él, pero no eran oficiales. Cuando hicieron oficiales los estudios, ahí quitaron la plaza de guitarra, desapareció. Por cierto, estuvo muy bien porque el director que había del Conservatorio de Valencia fue uno de los que más se movió para que el Conservatorio de Valencia fuese oficial. Antes todo el mundo había conservatorio, pero el alumno que quería una titulación tenía que examinarse en Madrid. Entonces, con el trastorno que se suponía, porque tenía que examinarse libre, tenía que estar viviendo en Madrid a lo mejor un mes, yo qué sé. Entonces, algunos conservatorios, el primero creo que fue el de Cádiz, consiguió que ellos, adaptando el programa que había en Madrid, etcétera, etcétera, dejasen que los alumnos se examinasen en su sitio. Y el primero que consiguió algo de eso fue que fuese eso oficial, que se reconociese, fue el Conservatorio de Valencia. Y al director le regalaron un reloj de oro, yo sé, lo hicieron allí. Y luego ese curso no pudieron empezar. No pudieron empezar porque el director había desfalcado un dinero de no sé dónde. No sé si tuvo que devolver el reloj de oro. Fue un lío. Porque no, creo que era una secretaria contra una secretaria, y a la secretaria le puso una habitación, un piso, no sé dónde, en el conservatorio. Una historia terrorífica, ¿sabes? Bueno, pero como la historia era muy larga y tal, pues yo digo, no nos va a dar tiempo, va a quedar muy esquemático con el tiempo que tenemos aquí. Entonces voy a empezar un poco, me voy a centrar porque vi que en lo de Regino Sainz de la Maza, cuando ponen las cátedras en Madrid, pues puede ser muy interesante y puede ayudarnos a unos datos que luego se pueden desarrollar, pueden servir de base para la mesa redonda. Esa foto que tenéis ahí es la famosa foto, a lo mejor la habéis visto alguna vez, en el que se ve ahí a Fortea, que está en el centro con una pajarita, y algunos de sus alumnos. No sabemos si donde él daba clase, la biblioteca Fortea, o también en el año 32, bueno, esto tiene que ser antes entonces, sí será eso, porque en el año 32 él empezó a dar clase en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, y entonces esos alumnos que él tenía en su casa pues se matricularon en el Círculo de Bellas Artes. En primer plano pues tenéis a Doña América y su hermana, y en medio hay una niña que se llama Mercedita Sanz, que vais a ver que va a tener un papel relevante en lo que vamos a contar hoy. Doña América le hicimos nosotros una entrevista en 8 Sonoro y nos contó que la primera de su familia que empezó a estudiar guitarra fue ella, con un guitarrero que dice que vivía en la calle Carreta, apellidaba González, y entonces empezó ella a estudiar con él. Y la hermana de Doña América, España, dice que cuando vio que la madre tocaba esas canciones y esas cosas, pues quiso aprender. Pero dice que Doña América, como yo era la pequeña, a mí nadie me echaba cuenta, a mí nadie me enseñaba. Pero viendo la madre de Doña América que su hija tenía mucho interés en la guitarra, pues entonces decidió que estudiasen guitarra. Entonces preguntó a ver quién era el mejor profesor de la época. En esa época pues no había, en el conservatorio no había guitarra, y entonces le hablaron de Daniel Fortea. La alternativa yo creo que hubiese sido Quintín Esquembre, quizá. En la época en Madrid había 2 o 3 profesores, y Daniel Fortea yo creo que era el más reputado, y luego estaba Quintín Esquembre, que también era un guitarrista bilingüe, tocaba flamenco y tocaba clásico. De hecho hay un par de guitarristas muy interesantes, Ángel Iglesias y Vicente Gómez, que estudiaron con él. Vicente Gómez acabó en Hollywood haciendo películas y tal, Sangre y Arena y estas cosas, pero con el romance anónimo, con violines y cosas de estas puestas, ¿no?
Y Ángel Iglesias parece que se ganaba mucho dinero en esto de variedades, no en dando conciertos de guitarra clásica, sino en sitios de variedad, en casinos, en cosas de estas. Y entonces él se casó con una bailadora flamenca, se casó, no sé lo que pasó, había divorcio y cosas por medio, no sé si llegaron a divorciarse, bueno. Y entonces pues desarrolló una vida en ese mundo, y entonces pues se desconocía de él hasta que alguien encontró unas grabaciones y ha visto que el hombre toca un montonazo. Además es antecesor de algunas técnicas, la mano violinística, la mano sentada que dicen algunos ahora, esto de en vez de poner la mano así, ponerla así para ciertas cosas. Y hay un vídeo de él en el que se ve haciendo la gran jota a 1000 por hora. El vídeo es curioso porque es de la inauguración de una fábrica, no sé si en Alemania o no sé qué, y entonces veis aquí una cosa que han borrado, y es una esvástica, porque eso era, claro, era la época nazi, y se ha borrado aquí, pero el hombre tocaba un montonazo por lo que ven, claro, con un estilo que a lo mejor a nosotros nos llama la atención porque es así, entre flamenco y tal. Bueno, el hombre tenía un sonidazo enorme. Me decía Wolfmotzer, mi amigo que estudió con él, que este hombre una vez lo contrataron para tocar en una plaza de toros, porque no, la banda que había para tocar los pasodobles y eso no, y el hombre fue y tocó en una plaza de toros. Dice que se puso a ver el viento por donde soplaba, etcétera, etcétera, pero dice que tenía un sonidazo increíble, que se escuchó en la plaza de toros, cuando eso, en vez de tocar la banda que toca allí, tocó Ángel Iglesias, ¿no? Bueno, pues entonces Daniel Fortea había nacido en Castellón, pero por lo visto viajó a Madrid a dar un concierto, creo que en 1910, 1911, y entonces vio el ambiente y tal, y decidió quedarse a vivir allí en Madrid. Y entonces dice América Martínez que su hermana y ella empezaron a estudiar con Fortea a principios de los años 30. Dice doña América que ella no había cumplido los 9 años y su hermana 11. Dice, el maestro nos daba clase en la calle de la Cruz 27, donde tenía su famosa biblioteca. En los conciertos de final de curso, mi hermana y yo causábamos admiración de los oyentes por nuestra corta edad. Yo creo que aquí ella se está refiriendo a eso que os he dicho antes, de que en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, en el año 31, salió unos anuncios, en noviembre del 31 salieron unos anuncios diciendo que iban a poner una clase de guitarra, de guitarra, de solfeo, de piano y de coros. El 26 de noviembre Fortea dio un concierto seguramente para promocionar esas clases, y salió en el ABC salió una noticia, ¿la tengo aquí? No. Salió una noticia que decía: el siempre benemérito Círculo acaba de añadir a su brillante historia 2 rotundos aciertos. Uno es la creación de un curso de guitarra y otro el encomendar su enseñanza al profesor Daniel Fortea. El periodista dice que habla luego de guitarristas en España así famosos en aquella época, Pujol, Llobet, Segovia, Zain de la Maza, pero dice que como profesor Fortea siente como ninguno ese apostolado de ser guitarrista. Y luego escribe: ahora no resta más sino que el Ministerio de Instrucción Pública se percate de que nuestro Conservatorio Nacional de Música falta precisamente esa cátedra. Pero resta asimismo que esto lo pida un escritor de izquierda, porque una insinuación, aunque sea de carácter artístico, hecha por un molesto cavernícola desde las planas de ABC, carece de eficacia. Estábamos en una época, año 31, que había ganado las elecciones, se implantó la República, todo esto. Estaba la gente muy politizada, ya lo veis, que había mucho movimiento político. Bueno, hay una noticia en un diario madrileño que no se ha podido identificar. Esa noticia está en 2 sitios, una un recorte en el archivo de Doña América y otra en una revista de Castellón, que la reproducieron, porque como Daniel Fortea era de Castellón, pues lo reproducieron. Y se habla de un concierto que se dio en julio del año 32. Seguramente fue ese en el momento, lo que dice Doña América de los conciertos fin de curso. El curso habría empezado en enero, en febrero, no sé, de ese año, y en julio se dio el primer concierto. Hay un programa que se conserva, no lo he puesto aquí porque está muy mal digitalizado, pero en el programa vemos, está América, está España, está Mercedita Sanz, junto con otro alumno de Fortea, y las hermanas América y España tocaron 2 piezas de la Opus 12 de Fortea. Una se llamaba Canción de Cuna y otra Cuento de Navidad. Canción de Cuna hay una versión a 2 guitarras, no sé si ellas tocaron a 2 guitarras o lo tocaron por separado. Esta última, Cuento de Navidad, dio lugar a una historia muy interesante, y es que resulta que uno de los alumnos que tenía Fortea era un operador de cámara de cine,
Se llamaba Serafín Ballesteros. Este hombre con el tiempo tuvo un estudio de cine importante, fue productor, hizo muchas películas. Yo creo que fue el que incitó a que José Luis Sáenz de Heredia hiciese su primera película como director, que este hombre se dedicaba a otra cosa. Y entonces le convenció a Fortea para hacer una película que se iba a hacer a partir de 3 piezas guitarrísticas de Fortea, que eran Muñeco de cartón, bueno, Canción de cuna, Danza de los muñecos de cartón y Cuento de Navidad. No se sabe si esa película completa se hizo, lo que sí parece que quedó, por lo menos, fue el corto dedicado a un cuento de Navidad. Y en ese cuento de Navidad el mismo Fortea está como actor, ahí lo tenéis, junto a una niña que se llamaba Araceli Guijarro, que la hermana también era actriz y estuvo en algunas películas famosas como la hermana San Suplicio y cosas de estas, del cine de la República, hicieron esa película. Que creo que no se ha encontrado todavía, que eran algunos fotogramas. Se entrevistó a Sáenz de Heredia y lo recordaba, que Vivaldi Fortea, que dice que no le interesaba aquello mucho, pero bueno, como su alumno se había empeñado, pues hizo la película. Parece que he visto algún fotograma y trata de un padre y una hija y que son muy pobres y entonces no le puede regalar juguetes. Hay una escena que me imagino que será como que parece que costó trabajo en la época hacerla y tal, porque se ven los juguetes se mueven, ¿no? Así como hacen. Pero eso a lo mejor es que la niña no se lo está imaginando, porque al final el padre lo que le regala es la música de la Cuento de Navidad de guitarra, y entonces eso es lo que le regala porque era muy pobre, en fin, argumentos de la época, ¿no? Aquí sí que he encontrado esta reseña que en ese mismo año, pero ya en noviembre, el Ateneo de Madrid, cuando inaugura el curso, pues parece que invita a los alumnos de Daniel Fortea que tenía en el Círculo de Bellas Artes, para que toquen, y ahí como veis está Merceditas Sanz, América y España Martínez. No pone lo que tocan, aunque parece que tocaron otra vez la canción de cuna, dice que fue muy aplaudida, etcétera, etcétera. Iba a traeros la grabación de la canción de cuna para que lo escuchase y tal, pero por no complicar aquí, de tener ahora que poner audio y tal, la podéis encontrar. Hay una persona que ha grabado, Agustín Maruri. En cuanto al papel que Doña América desempeñó en la creación de la cátedra, en la entrevista en Ocho Sonoro, Doña América nos cuenta que su madre dice que estuvo un año recaudando. Dice que se sentaba con una madre, que creo que es la madre de Merceditas Sanz, ahora veréis por qué, que dice que trabajaba en el ministerio. Y entonces esta mujer fue la que porque dice que ellas se sentaban esperando, yo pienso que sería en el Círculo de Bellas Artes. Ella parece que en la entrevista parece decir que era en el conservatorio, pero yo estoy mirando y Doña América se hizo por libre los cursos de solfeo que exigían primero. Antes había que tener hasta tercero de solfeo. El tercero de solfeo lo podía simultanear con el primero de guitarra. Era todavía más duro que cuando nosotros entramos, que hacíamos preparatorio y estas cosas. Entonces, todo eso lo hizo Doña América en 1936. Y esto es antes, claro. La cátedra se creó en 1935. Entonces, no sé, a lo mejor en el Círculo de Bellas Artes dice, o donde fuese, dice Doña América que mientras estaban esperando allí las madres, los niños estaban tocando donde fuese, pues allí estaba ella hablando con una persona, con las madres. Y una de estas madres resultó que era secretaria, y como dice Valentín Villanueva, no tienes que ser amigo del ministro, no, sino de la secretaria del ministro. Esa es la que te consigue las cosas, ¿no? Y entonces, pues, esta parece que le explicó. Yo creo que el papel de la madre de Doña América no es tan importante como nos ha querido hacer creer algunas personas. Yo creo que eso estaba ya en el aire, que se iba. El claustro de profesores ya había insistido de Madrid, de que querían, había algún escrito, había muchas veces ministros y todo que se habían mojado. Hubo un ministro que en el periódico dijo, no, es que hay que crear las plazas de guitarra, no sé cuánto. Al día siguiente salió un tío diciendo, sí, la de acordeón, no sé cuánto. Al día siguiente destituyeron al ministro. O sea, algo ahí, pero que estaba en el aire esto de la plaza de guitarra. Pero la verdad es que fue Doña América, con su iniciativa, el detonante para que se crease. Bueno, nos dice entonces Doña América que su madre estuvo un año recabando firmas de adhesión de alumnos, y dice, y en menor medida de profesores del conservatorio, y el 23 de noviembre de 1935 le entregaron un documento que se conserva por lo menos, aquí está la noticia en el periódico, y como veis, Mercedes Sanz fue una de las que fue. Entonces, yo creo que es esa niña de ahí, y quizás fuese la madre
esa que estaba, porque si esta madre fue la que a Doña América la guió, por donde tendría que ir, pues no me extrañaría que fuese la que entregaron el documento. Del documento se conserva una copia, está en la tesis que hizo Claudio González, que escaneó mucho material del archivo de Doña América, y aquí lo tenemos. Hay una discrepancia en la fecha, y pone 14 de noviembre, Doña América dice que lo entregó el día 23, a lo mejor lo tenía redactado de antes y luego lo entregaron así, no se sabe. Se lo entregaron a un ministro de Instrucción Pública de Bellas Artes que se llamaba Luis Bardají López. Es interesante esto porque hay un Bardají, guitarrista, que a lo mejor tú te acuerdas de él, fue un grupo... José María Bardají, o Bardají, no sé, que este hombre era un grupo de esto de jazz rock, se llamaba De Verano, el grupo. Había antes, a lo mejor vosotros no lo creéis, pero antes en la tele había un programa de música no dedicado a aficionados como ahora, preguntárselo a vuestros padres y tal, que se pueden lo confirman, sino y entonces había un programa que se llamaba Musical Express, y en la música de eso tocaba el José María Bardají que yo creo, Santiago Segura cuenta una anécdota, y yo creo que a lo mejor se inspiró un poco en el Torrente, se inspiró en José María Bardají, porque este hombre era un fanático del Fari. La música que hacía no tiene nada que ver, si ustedes lo escucháis, luego estuvo con Serrat y con otra gente, pero era un fanático del Fari, hasta el punto que este hombre le dio un infarto y estuvo en coma, no sé, antes de morir, unos días, y se despertó y dijo, el Fari, se murió. Porque estaba... Bardají llegó a dirigir algunos de las orquestas de los actos que hubo en las Olimpiadas de Barcelona. Sí, 92, hizo la música de Marcelo Marivino, esta serie que había de dibujitos. Y... Sí. Ese era Bueno, era guitarrista que estuvo un tiempo acompañando a Juan Manuel Serrat. Sí. No sé si tiene algo que ver con el ministro. La verdad es que esto de las frases que dicen al morir la gente, yo a veces miraba alguna General Narváez, bueno, en el periódico venía el otro día una muy interesante del padre de Joaquín Sabina, que antes de morir dijo, ¿de dónde sacarán tanto dinero las diputaciones? Y murió. No se sabe, yo no sé lo que estas cosas de verse a la luz y la endorfina, no sé, se ve que la gente se trastorna y dice cosas rarísimas. En fin, bueno, pues a este ministro duró muy poco, ¿sabéis? Estuvo... una vez que se entregó ese documento, la cosa se disparó. El día 4 de diciembre del 35, el documento parece que se entregó a finales de noviembre. Bueno, pues el día 4 de diciembre se firma la orden por la que se crea la cátedra. Eso se publica el día 5, y el mismo día 5 por la mañana, que todavía no se había publicado, estaba tomando posesión Regino Sainz de la Maza de su cátedra. Porque en la misma orden venía el nombre de la persona que iba a desempeñar esa función de interino, al principio. Y venía Regino Sainz de la Maza. Esto levantó cierta suspicacia, porque dijeron, ¿por qué no se hace un concurso público o cualquier cosa? Ahora lo veréis. Yo no sé si esa prisa fue porque en ese momento era un momento convulso. El presidente el primer ministro, porque teníamos un presidente de la República, creo que era Alcalá Zamora el presidente, y entonces el primer ministro, que era el que tenía que formar gobierno, era Joaquín Chapaprieta, que, no sé, para un taller de chapa y pintura y eso, pues, bueno, pues este Chapapietra fue el que le dijo al Bardají el que puso a Bardají, pero en la segunda remodelación, el Chapapietra estuvo 3 o 4 meses en el gobierno, y en la segunda remodelación, que eran 2 semanas, cuando estuvo Bardají. Entonces quizás toda la prisa fue por eso, porque los gobiernos cambiaban. Creo que ese año hubo en España 6 diferentes ministros de Instrucción Pública. Era una locura, iban cambiando, pero de la noche a la mañana. La cosa es que todo el proceso fue muy rápido, y hubo personas que le llamó la atención, y se publicó incluso en el periódico, en el Heraldo de Madrid, se publicó una carta de una guitarrista que se llamaba Asunción Granado, diciendo, lamentándose de que no se sacara concurso. Dice, si se hubiese sacado, pues nos podríamos haber presentado Andrés Segovia, Daniel Fortea, José María Lafuente o yo. José María Lafuente no sé quién es, quizás fuese el profesor de Asunción Granado, y quiso mencionarlo ahí como de Andrés Segovia. No se sabe si él hubiese aceptado, si se hubiesen ofrecido, o si se hubiese presentado un concurso,
Porque unos años antes, en 1927, salió una noticia en el periódico ABC diciendo que Segovia había sido nombrado profesor del Conservatorio de Ginebra. Luego se desmintió. Lo que parecía que iba a ser es que iba a dar un cursillo allí de no sé cuánto tiempo, pero él no quería ser profesor del Conservatorio de Ginebra. De hecho, el Conservatorio de Ginebra no se creó una cátedra hasta 1948 y la ocupó José de Azpiazu por recomendación de Segovia. Y luego, cuando José de Azpiazu dejó la cátedra, que fue en el año 64 creo, pues otro recomendación de Segovia, Miguel Rubio, ocupó esa cátedra. Miguel Rubio tuvo una percance muy desgraciado, se quedó ciego, el niño le pegó, su niño le dio un golpe, se le prendió la retina, o sea, una historia así extraña, y este hombre pues no acabó bien. De hecho, Andrés Segovia yo no sé lo que le pasaba, pero era un maestro en ser cruel a veces, de manera gratuita creo, dijo que en el conservatorio él tenía la intención de donar una de sus guitarras, de las dos guitarras que él utilizó más, la Ramírez de 1912 y luego la Hauser de 1937, pues una de las dos, no me acuerdo cuál, creo que era la Hauser, él dice que la iba a donar al Conservatorio de Ginebra. Y en esas declaraciones que hizo, dice, el Conservatorio de Ginebra, esta declaración la hizo en el 72, dice, el Conservatorio de Ginebra, que fue el primer conservatorio donde la guitarra se enseñó de forma adecuada. Estaba vivo el Sainz de la Maza, entonces, claro. Y dijo, pues, esta barbaridad que dijo. Y entonces, pues, seguro que no se puso muy contento Sainz de la Maza cuando dijo esto. Bien. ¿Te puedo con permiso decir algo? Pues, buenos días a todos y con permiso del maestro. No, que se encuentra Andrés Segovia, esto lo sabrás tú, se encuentra Andrés Segovia con la mujer de Sainz de la Maza y le dice, ¿y Regino sigue con la guitarra? Lo sabías, ¿no, Julio? Sí. Como que no. Bien. Y bueno, Asunción Granado, hubiese sido interesante que esta mujer se hubiese presentado hasta Asunción Granado. Era cumpeletista, bailaora y también tocaba la guitarra. Claro, si no, no se hubiese podido presentar y parece que tocaba la guitarra bastante bien. Luego se fue de gira a Sudamérica, se quedó por allí, tuvo una hija que era famosa, es presentadora de no sé qué, algo de por allí. Y luego volvió a España, en fin, que es una persona que en la época, pero ella pues decía que se quería haber presentado, ¿no? A los biógrafos de Fortea tampoco les hizo mucha gracia que se nombrase a Regino Sainz de la Maza, porque doña América contaba que ella había pedido, cuando hizo esa petición, pedían que fuese la cátedra y todo el mundo pensaba que iba a ser para Fortea, que él que daba más clase en esa época. Regino Sainz de la Maza parece que también tendría algún alumno y tal, pero se dedicaba a otras cosas, principalmente. Los biógrafos de Fortea, Antonio Pérez Llopis y José Vicente Ripollet, escribieron, dice, Fortea debía haber ocupado la cátedra de guitarra del Real Conservatorio de Música de Madrid, pues no había otra figura capaz de sustituirle o igualarle en este cometido. Bien es cierto que cuando se creó la citada cátedra, Fortea era un hombre de avanzada edad. Fortea tenía 53 años, yo tengo 55, por Dios, no me digan que de avanzada edad. Y el curso que viene ya me reducen 2 horas por anciano, esto que te reducen a los 55. Pero bueno, bien, un hombre de avanzada edad, tenía 53 años, Fortea vivió 20 años más. Con todo, siquiera a título honorífico, el maestro debió ser el primer catedrático de guitarra de España. El puesto fue ocupado por un discípulo suyo, que con esta aceptación no hizo ningún favor a la persona que tanto hizo por él desde muy niño. No dicen el nombre, no quieren ni decirlo, dice, ni siquiera el nuevo catedrático, cuyo nombre nos abstenemos de citar, tuvo la delicadeza de utilizar la metodología del maestro ni las obras de tan alto valor lírico-musical. Se está refiriendo a Regino Sainz de la Maza, dice que hizo por él desde muy niño. Regino Sainz de la Maza estudió con Fortea, pero estudió en 1913. Ahí ya tenía 16 años Regino, cuando empezó. Regino había nacido en Burgos y eso, había estado en Barcelona, y cuando vino a Madrid vio un concierto de Fortea que le cambió la vida, porque fue lo que ya le decidió, y fue a estudiar con Fortea y dice que avanzó muchísimo. Se ve pues porque este hombre tenía una metodología muy clara, como podemos ver nosotros. Hay un detalle que no os he dicho antes, pero que a mí me resulta muy
me resultó muy emocionante cuando lo descubrí. Y es que yo le pregunté a doña América que si Fortea tenía algún ayudante en sus clases y tal, y me dijo que no. Que había una Trinidad García Aguado, que era una de sus mejores alumnas, aparece por aquí en muchos conciertos y cosas, y que Fortea, como tenía familia en Castellón, pues de vez en cuando en vacaciones se iba, y entonces dejaba a Trinidad García Aguado al frente de su escuela, ¿no? Y ahí iban a estudiar con ellos. Pero Fortea no tenía ningún ayudante, tenía solo un ayudante, América Martínez. Pero América Martínez cuando tenía 9 años. Nos contaba doña América que a lo mejor venía un alumno, dice, él daba clase en una mesa muy grande. Y estaba en una esquina, vino un alumno y a lo mejor en el estudio 38 de Fortea, que todo el mundo caía porque era delicado, ahí había... Y Fortea dice que lo quería perfecto, si no, no te lo pasaba. Ve con la Peque que te lo va a explicar bien. Y la Peque estaba en el otro lado de la mesa y se lo explicaba. Y lo interesante de todo esto es que Fortea vio a su igual en doña América. Él no dejaba ver a nadie de eso, pero cuando vio a esa niña, le vio algo que le dijo, esta niña sirve para la enseñanza o algo. Y entonces era la única ayudante que tenía, y la tenía que doña América decía, yo iba con mis calcetinitos blancos y todos me decían la Peque. Y yo tenía que decirle, don Juan, el dedo para acá. Y yo le decíamos nosotros, pero hombre, ahora ya es usted doña América para siempre, siempre. Bueno, sí, ahora sí, pero en aquella época pues yo tenía... Y ha pasado más veces, por ejemplo, le pasó a Pujol. Pujol habla con Pedrell y dice, Pedrell, tú eres musicólogo. Y él ni se lo había planteado en la vida. Y entonces a raíz de ahí, no es que fuese tampoco un musicólogo muy brillante, pero ya sabéis que estuvo en el CSIC y publicó a Gilardino con Castelnuovo Tedesco. Le llevó una cosa cuando Gilardino era un intérprete y le dijo a Castelnuovo, no, tú eres compositor, no intérprete. Intérprete hay mucho, dedícate a la composición. Porque es una obra y son personas de estas que es muy interesante porque a lo mejor uno desconoce esa cualidad tuya y te ve una de estas personas y la ve en ti, ¿no? Eso es muy... Luego, las vueltas que da la vida. Resulta que doña América llegó a ser ayudante también de Reina Saín Lamaza, como él viajaba tanto, pero entonces él lo dejaban que viajase y entonces ella se ocupaba de su clase. Y una vez le tuvo que dar clase a Trinidad García Aguado. Y entonces dice, yo en ese momento, con la máxima delicadeza delante de todos los compañeros que se daban la clase, le corregí, pero con no sé qué, y luego ella, cuando acabamos, me llamó aparte y con lágrimas en los ojos me agradeció que lo hubiese tratado con esa delicadeza, no sé qué, las cosas de... Perdona que te interrumpa un segundo, porque es que me ha aflorado un recuerdo a la memoria que te lo voy a contar, pues estamos hablando de una historia que hemos vivido. Claro. Cuando yo empiezo con doña América, uno de los días que voy a clase está ella con su hermana, España. Tenía las manos así un poquitín como un poquito de psoriasis, la hermana, tenía algo raro. Y hubo un receso y estaba doña América y la hermana empieza a contarme que es su hermana. Dice, ella es mi hermana, nosotros teníamos un dúo y tal y cual, pero mi hermana tocaba muy bien. Mi hermana tocaba mejor que yo, entonces yo me ponía a tocar la mandolina o la bandurria o algo La así. mandolina fue doña América. No, la mandolina fue América, que se cortó en aquí. Entonces ella dice, como mi hermana tocaba muy bien, pues yo muchas veces tocaba tal y cual. Y entonces doña América se emocionó y se puso a llorar. Y me dijo, no, Valentín, ella tocaba mucho mejor que yo. Ella era mucho mejor que yo. Y yo me vi metida allí en medio de las dos allí. Y digo, bueno, y no paraban de echarse flores las dos, ¿no? No, ella está... No, sí, no, la mandolina, porque tú en este sitio tocaste la bandurria, no, tú la mandolina tal y cual. Entonces, parecía que... Pero vamos, la primera intención que fue de España fue de un papel, de asumirse un papel muy secundario con respecto a la hermana. Y la hermana, en el ánimo de ayudarla, pues le dijo, no, ella era... Doña América era... las dos llorando, las dos terminaron llorando. Doña América era una artista, eso está claro. Yo no la había escuchado tocar nunca. En clase de vez en cuando decía, no, esta nota no se puede mantener a no ser que haga esta digitación. Y todos decíamos, ¿qué eso qué es? Doña América, hágalo otra vez. Porque ella sabía, tenía un repertorio de digitaciones enorme, tantos años dando clases, y entonces sabía todo. En el estudio de sol no se puede mantener bajo, a no ser que haga esto. Y todo el mundo decía. Pero entonces un día me vino esta mujer que dio clases últimamente con Doña América y que tenemos que agradecerle, que gracias a ella le dieron una medalla, porque sus alumnos o los profesores, sus compañeros del conservatorio no hicieron nada de eso, al revés. Y entonces esta mujer consiguió que se hiciesen cierto reconocimiento
Y entonces me vino un día diciendo que había unas grabaciones de Doña América que se estaban estropeando en un gramófono, que ya de estar pegados, algunas ya se escuchaban las superpuestas, y entonces para que se hiciese un disco, y había unas piezas que no sabían cuál era, me las llevaron a mí para que yo las reconociese. Y bueno, en una que sí que se sabía, que era la Serenata de Malás, cuando yo escuché eso, me quedé asombrado. Pues esta mujer es una artista, porque tocaba con una libertad, con una poca vergüenza, me hubiese suspendido hoy en día, claro, pero con una forma que a mí me dejó. Y entonces cuando se presentó el disco, estuve Doña América y yo al lado, y yo pues dije unas palabras, en fin. Y entonces pues dije yo, Doña América, yo conté esto, que se reaccionó, esta mujer estaba a la altura de cualquiera de esas personas, pero seguramente como ya estaba casada en esa época y tenía su quehacer, y además era una mujer, y que en aquella España de aquella época pues lo tenía más complicado, pues seguramente por eso se dedicó a la enseñanza. ¿Ves? Cuando yo contaba alguna cosa y Doña América le gustaba, me decía, sí, me apretaba la mano. En un momento. Y entonces cuando acabó dijo, sí, es verdad lo que dice Julio, pero los conciertos, esa vida es muy bonita, muy no sé qué, pero a mí lo que me gusta de verdad es la enseñanza. Y entonces estuve yo explicando que a ella lo que le gusta, bueno, todos lo habéis conocido, que tenía que llegar al conserje a decirle a Doña América que son las 10 de la noche, ¿eh? Y que se llevaba a la gente, me decía Serafín, y a veces me llevaba a mí a su casa al día siguiente porque no había acabado de... Y me ponía allí en una habitación, ve afinando, tal y cual, y ve practicando, y mientras ella se iba a fregar los platos, lo que sea, a la cocina. Y cuando estaba allí decía, ¡mi bemol! Estaba fregando los platos, pero estaba escuchando a ver lo que estaba haciendo. En fin, era un ser excepcional. Los que hemos tenido la suerte de conocerla, pues lo sabemos. Bien. Es curioso de que hubiese personas que pensaron que la plaza había que dársela a Fortea en vez de a Sainz de la Maza, porque uno de los que es posible que parece, por unas declaraciones que hizo al principio de su carrera, que parecen avalar a Fortea, es el propio Andrés Segovia, que luego, cuando hizo su autobiografía, no puso nada bien a Fortea, pero en 1917 le hicieron una entrevista y le dicen, ¿qué opinión tiene usted del conservatorio? Y dice, permítame que lo apunte. Dice, desde luego, juzgo necesaria la creación de una cátedra de guitarra que habría de proveerse de un artista cuyas cualidades pedagógicas superasen a su condición de virtuoso. En España se ha despertado hoy la afición al estudio de este instrumento tan español y tan olvidado. Llobet, Pujol, Fortea son un ejemplo. ¿Por qué, pues, no ocuparse la única Escuela Nacional de Música en este asunto? No sé muy bien si está diciendo que Fortea podría ser uno de los candidatos, o está diciendo que el que toca bien soy yo y los otros son pedagogos. No se sabe muy bien porque muchas veces Segovia es un poco ambiguo en estos asuntos, pero parece que fue uno de los que... En cambio luego, cuando él hace su autobiografía, la autobiografía de Segovia tiene muchos capítulos, o sea, muchos estadios. La primera vez se publica en los años 40 en una revista que se llamó Guitar Review, que ya no existe, que lo patrocinaba las cuerdas Agustines. Entonces esto ya murió primero murió el marido, después la mujer, y se acabó la revista Guitar Review. Y entonces en la Guitar Review los primeros números se publicaban en edición bilingüe, español, inglés. No todo se traducía al español, pero varias. Y una de las cosas que se publicó fue la autobiografía de Segovia, se publicaba en español y en inglés, en los dos idiomas. Y luego se publicó en más sitios. Hay un momento interesante, y es que Segovia llega a España en el año 52, después de haber estado viviendo en Sudamérica y pasar muchas cosas, muchas vicisitudes, y entonces va a ver a su tía, que era monja de clausura en Málaga, y cuando vuelven pasan por cerca de una carretera que pone Linares, no sé qué, dice, vamos a Linares, que yo he nacido allí. Y entonces van a Linares y resulta que antes de que Segovia viniese, cuando se anunció que iba a volver a España, en un periódico dijeron, nuestro paisano de Linares, Segovia, va a venir a España. Y alguien escribió en el periódico, pero no era de Jaén. Y entonces este hombre empezaron a investigar hasta que publicaron el registro de bautismo, registro de nacimiento de Segovia en la revista. Y entonces, después llegó Segovia allí a Linares, y entonces lo recibieron y tal. Al principio no sabían ni quién era, ¿sabes? Pero luego ya les explicó, y entonces le dijeron, no,
venga usted al día siguiente. Y al día siguiente lo agasaja el alcalde y todo eso, y le regalan su partida esa de registro de nacimiento. Y Segovia pues se queda, se ve así con una gafa, mirándolo así muy atento. Y publica en una revista, publica una nueva versión de su autobiografía, cambiando ya cosas porque él hay cosas que desconocía. La infancia de Segovia fue muy triste. Sí, entonces, esto de que nombrasen en la misma orden que estuviese Regino Sainz de la Maza como interino y tal, pues levantó mucha suspicacia. Y hay una entrevista que le hacen a Regino al poco tiempo de que tomase el cargo, y él dice, esto fue, voy a decir las palabras exactas. Esta es la suegra de Regino. Dice, bueno, que fue, dice, una iniciativa del ministro. Pero claro, se sospecha que Concha Espina, que tenía que era la suegra, como ha dicho Calero, de este hombre, y tenía mucha influencia en el gobierno. Entonces algunos sospechan que fue por ella que entró este hombre, por eso lo eligieron a él. En esa entrevista que le hicieron al poco tiempo a Regino Sainz de la Maza, dice 3 o 4 cosas que esas sí que os voy a decir porque creo que va a ser interesante para... ¿Tengo algo más? No. Va a ser interesante para la mesa redonda que va a venir a continuación. Y es que le dicen a ver, lo digo aquí exactamente. Decisión espontánea del ministro, dice que había sido Regino Sainz de la Maza. Dice que las clases comenzarán al cabo de un mes porque tiene que finalizar el plan de estudio. Que los estudios de guitarra van a durar entre 6 u 8 cursos, como máximo, dice. Julio, ¿me permite hacer una foto? Sí, sí. Al final se quedaron en 6 años solamente, cuando se publicó la primera vez. Y dice que en los cursos superiores los alumnos tienen que aprender las formidables enseñanzas de nuestros vigoristas del siglo XVI. Luego es curioso porque Segovia fue uno de los máximos difusores de esa música de los vigoristas. Nosotros conocemos mucho a las pavanas y esas cosas las conocemos por Segovia, pero Segovia al principio, en el 1917, que le hacen una entrevista, tenía una opinión nada favorable sobre los vigoristas. Le dicen, ¿cómo juzga usted a los vigoristas españoles del siglo XVI? Y dice, como instrumentista, ¿qué de decirle? Debían hacerlo muy bien, pero su música no tiene trascendencia alguna. A mi parecer, salvo como es natural desde el punto de vista histórico. La guitarra evolucionó en sol y tárrega. Fuenllana me interesa mucho. Conozco todas las transcripciones de vihuela hechas actualmente y las más perfectamente trasladadas son las del padre Villalba. Por ellas se puede juzgar de aquella música. Me refiero a la compuesta para vihuela, que lo repito, carecía de interés. Es decir, dice, a Regino le preguntan, ¿sabe usted cuántos alumnos se van a matricular? Y dice el tío, un horror. Dice que había muchos alumnos. Y entonces creo que esto es interesante para la mesa redonda. Dice, pero hemos tomado el acuerdo de exigirle solfeo, como para los demás instrumentos. No solo para limitar el número, sino para facilitar la labor de la enseñanza, ¿no? Dice, el estudio de este instrumento exige condiciones musicales de primer orden, con más severidad que ningún otro. Y es preciso que quienes quieren llegar a la guitarra lo hagan a través de la música. Y no como hasta ahora venía sucediendo, que primero se aprendía a tocar por intuición, de oído, y luego acaso se aprendía música. En 1935 la guitarra vivió un momento, siglo de oro, seguro, el más importante, aunque ni los mismos guitarristas lo sabían, ¿no? Porque en esa época se habían publicado, en el 33 se publicaron las 4 piezas breves de Franz Martin. La tocata de Rodrigo ya se había compuesto. La sonata de Antonio José, todas esas obras que los guitarristas ni sabían que existían. La tocata, Sainz de la Maza consideró que no se podía tocar, que era intocable, y la dejó, y luego Rodrigo lo cogió para un concierto de violín. Las 4 piezas breves las guardó Segovia en un cajón. Vivía Franz Martin en Suiza, lo mismo que Segovia, y de ese Franz Martin que lo veía por la calle, Segovia se cambiaba la sede, porque no quería ni mirarlo, porque Franz Martin se lo dio y a este hombre no le dijo nada, hasta el punto que dijo, esto se puede, a lo mejor que no se puede tocar la guitarra, lo que sea, además. No, la sonata de Antonio José, ya lo digo, Regino Sainz de la Maza tocó, bueno, de esta sonata dice Carles Trepás que es la sonata para instrumentos solistas más importante que se ha escrito en España. Ni violonchelo, ni piano, ni nada. Esta, Antonio José de guitarra. Y
El Regino Sainz de la Maza tocó el primer movimiento no sé dónde, luego hizo ahí una chapucilla con algunos temas y lo tocó de música de una película. Uno de los temas lo plagió y lo publicó como suyo, como canción infantil o no sé qué. En fin, bueno, no sé si de la sonata o de otra obra, creo que es de otra obra de Antonio José que le pasó también a Regino y hizo eso. Y bueno, los estudios de Villalobos se habían escrito en el 29 y fue un pianista el que lo estrenó por primera vez, tocó 3 o 4 y no se tocaron enteros hasta el año. Bueno, acabo, mirad, el 7 de enero del 36 se publica el programa de guitarra. Os lo iba a traer aquí para que lo vieseis interesante. Hay obras de vihuelistas, como él había dicho, Aguado y Sol por un tubo, y cosas de estas. Había que estudiar 3 cursos de solfeo, si bien tercero se podía simultanear, eran los 3 que había, creo, si fueron los que habían 3. Se podía simultanear con primero de guitarra. Luego, en los cursos superiores, el alumno tenía que asistir a conjunto instrumental, armonía, historia de la música y estética. Se abrió el plazo de matrícula el 12 de febrero del 36. Y ya sabéis lo que pasó luego. Estalló la guerra civil y luego vinieron las depuraciones de funcionarios y a Regino Sainz de la Maza fue apartado de su cargo. Al terminar la guerra hubo otra comisión depuradora, ahora del signo contrario, restituyó a Regino Sainz de la Maza y en el curso 40-41 volvió a dar clase en el conservatorio. Sabemos los nombres de algunos de esos alumnos, bueno, ahora os lo digo. En el 44 se convocaron oposiciones, por fin, era interino todo este tiempo, a guitarra práctica y vihuela histórica. Y ahora hubo que esperar 3 años a que se convocase el tribunal. Las cosas de la burocracia, no había ahí, no se sabría, en fin, no sé. En la convocatoria se presentaron Regino Sainz de la Maza, Emilio Pujol y Pablo Valencia. Pablo Valencia es una persona que estaba vinculada a orquestas de bandurrias, de guitarra. A Pablo Valencia ni lo dijeron que no cumplía los requisitos. Entonces se presentaron a la oposición Emilio Pujol y Regino Sainz de la Maza. Aquí eran 6 ejercicios, lo voy a leer por curiosidad. Primero, ejecución de una obra para guitarra impuesta por el tribunal, correspondiéndole un plazo de 24 horas para prepararla. Segundo, ejecución transcrita de una obra de guitarra para vihuela o parte de ella a juicio del tribunal. Tercero, demostración práctica de transcripciones de 2 fragmentos, uno de música moderna y otro de tablatura para vihuela que hay que pasar a notación moderna. Cuarto, contestación por escrito en un plazo máximo de 5 horas en clausura a un cuestionario propuesto por el tribunal sobre técnica y desenvolvimiento histórico de cada instrumento. Quinto, una lección escolar con alumnos de los cursos medio y superior. Y por último, una breve memoria sobre la manera de llevar la clase, bla, bla, bla. El 18 de julio aparece publicado que el catedrático había ganado la plaza Regino Sainz de la Maza. Sí, ya he acabado. Entonces, del año 40-41 no sabemos quién se matriculó, pero sí sabemos que en los exámenes, en las actas, aparecen 3 nombres. Carmen López Díaz, notable, Natividad Díaz, que no se examinó, y un cuarto, que era, o sea, un tercero que se presentó al 4º curso, Pedro Moreno, que renunció, aunque luego fue asistente de Regino en el conservatorio. Y acabamos porque ya me está riendo. La verdad ¿Y hay quién evaluaba? ¿Hay quién evaluaba? Sí, el tribunal, a lo mejor fue por eso, porque dijeron, vamos a poner en el tribunal Segovia o lo que sea, y estos los follones, no lo sé si fue por eso. Porque al final fueron análisis, o sea, en las pruebas había... Sí, al final fueron profesores del conservatorio de otras especialidades. Ningún guitarrista había en el tribunal, eran otras personas. La verdad que es una pena bueno, que tengamos tan poco tiempo, porque la verdad que es una enciclopedia, ¿eh? Una enciclopedia y a mí